La batalla de Moscú, 1941-1942. El 22 de junio de 1941, el Tercer Reich dio inicio a la Operación Barbarroja, invadiéndose los territorios polacos que ocupó la Unión Soviética en 1939 tras pactar en secreto con el Tercer Reich la partición de Polonia con el acuerdo de Ribbentrop-Molotov, pillando desprevenidas a las fuerzas soviéticas que se estaban concentrando para lanzar un ataque contra el Tercer Reich. Los vuelos de reconocimiento alemanes detectaron las concentraciones soviéticas y la información recopilada por estos permitió a la cúpula militar alemana reaccionar, planificar y adelantarse a los planes soviéticos. En cuestión de 5 días, los ejércitos alemanes prácticamente barrieron de la faz de la tierra a las fuerzas soviéticas mediante el uso de la técnica de la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Entre junio y septiembre de 1941, la maquinaria de guerra del Tercer Reich parecía imparable. Moscú se convirtió en la batalla que decidiría el destino de la Unión Soviética. Bienvenido a la guerra, soldado. Si te gusta el contenido de mi canal, apóyalo para seguir librando batallas juntos. No te olvides de darle al like si te ha gustado o de escribir un comentario para hacérmelo saber. Si quieres que hable de un tema que te interese, escríbemelo en los comentarios. Este vídeo lo he hecho a petición de un seguidor del canal. Si eres nuevo, suscríbete y recuerda, no es una suscripción así sin más. Te alistas a la aventura de la historia. En septiembre de 1941, después de que el grueso de los ejércitos soviéticos fueran barridos del mapa por los ejércitos alemanes, la moral soviética decrecía por momentos, ante lo que parecía ser un avance imparable alemán, al que se le sumaron diversos ejércitos y cuerpos de voluntarios anticomunistas de diferentes países europeos, tanto aliados del Tercer Reich como de los países ocupados por las potencias del Eje. Al igual que en la campaña napoleónica de 1812, Smolensk se convirtió en una posición clave para la conquista de un ejército invasor. Tras la primera batalla de Smolensk y la batalla de Yelnya, los alemanes se vieron obligados a detener su avance momentáneamente. Aunque el ejército soviético quedara muy dañado, sus constantes contraataques y el no haber sido embolsado y destruido como en la batalla de Minsk, de la cual hablo en otro vídeo que te aconsejo ver, obligó a los alemanes a tener que adoptar posiciones defensivas por primera vez frente a los soviéticos en el frente centro. Otro factor que obligó a los alemanes a detener el avance fue que el avance de las tropas acorazadas era tan rápido que las líneas de suministro se extendían velozmente cada vez más lejos y, por lo tanto, la intendencia tardaba en llegar. Mientras tanto, los soviéticos estaban ofreciendo una resistencia muy dura en Kiev. El dictador alemán Adolf Hitler vio la posibilidad de embolsar a las tropas soviéticas en Kiev y asestarles a los soviéticos el golpe más duro que sufrieron en 1941. Tanto el general Franz Halder, jefe del grupo de ejército centro, y Heinz Guderian, jefe del segundo Panzergruppe, tuvieron una serie de discusiones con Hitler. Los dos generales consideraban más oportuno continuar con el plan establecido y que el grupo de ejércitos centro continuara su avance sobre Moscú para tomar la capital soviética lo antes posible. Pero Hitler se mantuvo firme en su decisión y ordenó que se embolsara Kiev desde el norte, frenando el avance alemán por el centro. Mientras se estaba desarrollando la batalla de Kiev, Hitler ordenó que comenzara a planificarse la denominada Operación Tifón, es decir, el avance sobre Moscú. Tanto Hitler como el alto generalato que le acompañaba designaron la planificación de la Operación Tifón al mariscal de campo Walter von Bauchist, que ostentaba el cargo de ser el comandante en jefe del ejército alemán. El 16 de septiembre, Hitler rubricó la Directiva número 31, el documento que contenía cuál debía de ser el proceder para atacar Moscú. El avance partiría desde Bielorrusia, designándose al mariscal de campo Fedor von Bock al mando del grupo de ejércitos centro.
para realizar la ofensiva sobre la capital soviética, además de las divisiones ya empleadas en combate y las que volverían a asignarse al frente centro tras la victoria en Kiev, se le añadieron 65 divisiones más, conformadas por 42 divisiones de infantería, 13 divisiones blindadas, 7 motorizadas, 2 divisiones de reserva compuestas por voluntarios extranjeros y la segunda división SS Das Reich sería trasladada de Kiev al frente centro. Además, en octubre empezaron a llegar a Bielorrusia las divisiones y las brigadas de voluntarios extranjeros para luchar contra el comunismo. Hitler decidió tener el detalle con los voluntarios franceses de la Legión Voluntaria Francesa de situarlos en el frente centro, para emular la campaña napoleónica de 1812, con el propósito además de que fueran los franceses quienes se encargaran de entrar en Moscú, una forma de saciar la venganza histórica francesa frente a Rusia y de repetir el hito militar de que soldados franceses volvían a entrar triunfales en Moscú, como lo hizo Napoleón Bonaparte en otros tiempos. En total, los alemanes reunieron a 1 millón de soldados, más los 2.352 voluntarios franceses, 1.700 tanques, 19.000 cañones y 599 aviones. Por su parte, en el bando soviético la moral estaba muy dañada. En apenas 3 meses, el ejército soviético había perdido a 5 millones de soldados, muertos o hechos prisioneros en las grandes bolsas de Minsk y de Kiev. Moscú fue bombardeada por primera vez en la noche del 21 al 22 de julio, y los bombarderos alemanes realizaron 87 vuelos más como preludio de la gran ofensiva sobre la capital soviética. El único consuelo que le quedaba a Stalin y a su generalato era que gran parte de la industria había sido evacuada y trasladada a los montes Urales, pero la industria soviética no entraría en su pleno funcionamiento hasta principios de 1942. Por lo tanto, la producción armamentística y tecnológica soviética se encontraba prácticamente detenida. Aunque la propaganda comunista vendiera la evacuación de las fábricas, el primer ministro británico Winston Churchill la criticó diciendo que con evacuaciones exitosas no se ganan las guerras. El Estado Mayor alemán esperaba que los bombardeos a Moscú generarían terror en la población civil y que la moral soviética se quebraría, pero ocurrió todo lo contrario. La población civil clamó venganza por sus muertos y la pérdida de sus hogares y se involucró mucho con el régimen comunista. Incluso personas críticas con el comunismo, que veían en la invasión alemana una liberación, también apoyaron al régimen comunista tras ser bombardeados. Las autoridades comunistas pronto le sacaron provecho a esta situación y la propaganda pasó del anticlericalismo a calificar la beligerancia como una guerra sagrada. Se despenalizó hablar de los héroes zaristas, que desde tiempos de Lenin estaba prohibido hacer cualquier referencia al tiempo de los zares, y la propaganda comunista ensalzó a los generales rusos que expulsaron de Rusia a Napoleón Bonaparte en 1812. Stalin se comprometió a permanecer en Moscú ante la llegada de los alemanes y los civiles formaron milicias mientras trabajaban en la construcción de fortificaciones de la ciudad. La responsabilidad de defender el frente centro soviético le fue encomendada al mariscal de campo Alexander Vasilevsky, que además fue nombrado jefe adjunto del Estado Mayor soviético. Cuando Vasilevsky tomó el mando, se encontró con una situación desalentadora en el ámbito militar. Lo único de lo que disponía era de un ejército hecho jirones y muy descoordinado. Tuvo que rehacer una serie de unidades juntándolas con otras, empequeñecer los sectores a cubrir y destinar las reservas a la primera línea de combate. Mientras, también organizó la denominada línea defensiva, que debía impedir a los alemanes tomar Moscú. Hubo que trasladar desde Siberia varias unidades que el famoso general Georgi Zhukov tenía dispuestas para la defensa de una posible invasión japonesa desde Manchuria. Los soviéticos contaron con 800.000 soldados, 770 tanques, 9.150 cañones y 400 aviones, una proporción muy inferior comparada con los medios de los que dispuso el Tercer Reich. El 30 de septiembre dio comienzo a la Operación Tifón. Los alemanes iniciaron el avance por el centro con un intenso cañoneo acompañado de un bombardeo aéreo encargado de atacar los puestos telegráficos y las centrales telefónicas, para que la primera línea soviética quedara incomunicada con el Estado Mayor soviético.
Las defensas soviéticas quedaron descuidadas y al segundo Panzergruppe, comandado por Guderian, le fue sencillo arrollar a las fuerzas soviéticas hasta llegar a Orel, el 3 de octubre. Los tanques alemanes fueron recibidos con vítores de la población local. El 4 de octubre dieron comienzo las batallas de Briansk y Briazna. A consecuencia de la falta de comunicaciones, los soviéticos se vieron envueltos en el caos y en el desconcierto, sin posibilidad de coordinar una acción defensiva. Los soviéticos trataron de enviar mensajeros para transmitir cuál era su situación a las unidades cercanas y a sus propios cuarteles generales. Se estaba repitiendo exactamente la misma catástrofe que en la batalla de Minsk al iniciarse la Operación Barbarroja. Incluso varios mandos militares se trasladaron en coches para hacerse una idea de la situación, estando presentes en el sitio, pero el dominio aéreo lo tenían los alemanes, y sus cazas y sus bombarderos ligeros se lanzaban a la caza de cualquier mensajero o de cualquier alto cargo que tratara de comunicarse. Justo en esos momentos empezaron a caer las primeras grandes lluvias y a generarse la Rasputitsa. La filtración del agua de lluvia en el terreno empezó a generar un mar de lodo que frenó mucho a las columnas blindadas alemanas y limitó su poder de maniobra. Sin embargo, los alemanes lograron sortear esta dificultad mediante sus unidades movilizadas con caballos, además de una gran labor por parte de sus ingenieros para hacer transitables las vías de comunicación. El 7 de octubre, los alemanes terminaron de cercar a los soviéticos en las bolsas de Briansk y Briazna. Para los soviéticos, el frente quedó en una situación muy delicada. Se estaba repitiendo la catástrofe de Minsk y de Kiev y solo quedaban las fuerzas de reservas comandadas por el mariscal Semyon Budyonny, el cual se lanzó con todo lo que tenía, que era poco, para tratar de romper los asedios alemanes, pero no tuvo ningún éxito. Los alemanes repelieron el ataque de Budyonny y lanzaron una contraofensiva inmediata que obligó a las fuerzas de reserva a retirarse hacia Roslav. Los soldados soviéticos acorralados por los alemanes en Briansk y Briazna trataron de huir por su cuenta y riesgo por los terrenos boscosos que quedaron sin cubrir por los alemanes. Solo 3.000 soldados lograron escaparse, entre ellos el general Andrei Yeremenko, que fue herido durante la fuga y el dictador soviético Josif Stalin le visitó en el hospital y le galardonó con una serie de honores militares. El 8 de octubre, los alemanes cruzaron el río Ugra y se adentraron hasta las proximidades de Kaluga, lo que complicaría aún más que los soviéticos embosados pudieran escapar. Los soviéticos cercados lucharon hasta el último cartucho para retrasar el avance alemán sobre Moscú. El 10 de octubre, el Comité de Defensa soviético realizó una serie de cambios. Se dio orden a Zhukov de que acudiera inmediatamente a Moscú desde la frontera de Manchuria. Zhukov venció a los japoneses en Jalgingol en 1939 y gozaba de mucho prestigio militar. El comité era consciente de la imposibilidad de romper las bolsas de Briansk y Briazna, por lo que el comité asumió el sacrificio de todos los soldados atrapados y cruzó los dedos para que la resistencia de los sitiados impidiera que los alemanes destinaran más unidades para avanzar más rápido. Se estableció una nueva línea defensiva comprendida entre Kalinin, la actual ciudad de Tver, Mozaisk y Borodino, con una segunda línea, y a los civiles se les empezó a movilizar para que construyeran las defensas en torno a la ciudad y dentro del terreno urbano. El 12 de octubre, el ejército alemán inició la maniobra envolvente por el norte, mientras que los alemanes lograron romper el frente por Kaluga, en donde los soviéticos ofrecieron una resistencia muy enconada. Finalmente, Kalinin cayó el 15 de octubre. Los alemanes habían roto por el norte la primera línea defensiva. Inmediatamente los soviéticos empezaron a recular y trasladarse a la segunda línea defensiva. Los alemanes lanzaron un ataque blindado que no encontró ninguna resistencia. Las unidades acorazadas se adentraron en territorio soviético velozmente. Incluso la guarnición de las fortificaciones de Borodino, destinada a cubrir la retirada, se rindió sin resistirse. Borodino, el que fue en 1812 el escenario de la batalla de los grandes reductos que con tanto sacrificio le costó a la Gran Armée de Napoleón vencer a los rusos, en 1941 no se reflejó aquella resistencia tenaz rusa. El Ministerio de Propaganda del Tercer Reich hizo un gran uso propagandístico sobre esto. La moral alemana creció, porque los generales creyeron que el frente se había roto. En algo más de 2 semanas, y pese a la Rasputitsa, los alemanes habían avanzado 250 kilómetros.
El 23 de octubre sucumbieron los soviéticos embosados en Briansk y Briazna. De esta forma, el ejército soviético perdió a 700.000 soldados. Ahora los alemanes podrían destinar todas sus fuerzas al avance sobre Moscú. En ese momento, parecía que la caída de la ciudad sería inminente. Los soviéticos necesitaban concentrarse para poder contener el frente y rápidamente establecieron una nueva línea defensiva que quedó operativa el 27 de octubre, fecha en la que los soviéticos abandonaron la segunda línea defensiva. El 2 de noviembre, el gobierno soviético declaró el estado de sitio en Moscú y dio comienzo a la evacuación de 2 millones de civiles. Junto a los civiles, diferentes comités y políticos comunistas salieron huyendo de la ciudad. La falta de orden público trajo caos en la ciudad, provocándose saqueos. La NKVD tuvo que imponer la ley marcial. También se evacuó la momia de Lenin, que fue trasladada a Tiumen, en la Siberia occidental. Mientras el gobierno soviético logró movilizar a 500.000 moscovitas, hombres, mujeres, niños y ancianos, que formaron voluntariamente parte de las milicias encargadas de hacer diferentes tareas, desde incrementar más las construcciones defensivas para convertir Moscú en una fortaleza, pasando por los que se instruyeron militarmente para colaborar en la defensa armada y las personas que se unieron al personal sanitario, se hizo con gran éxito una colecta de abrigos, ropa de invierno e incluso regalos que hicieron los civiles a los soldados que estaban en primera línea. Incluso se liberaron a prisioneros para que participaran en la defensa de la capital. Entre esos prisioneros, para levantar la moral, se soltaron a popes y religiosos ortodoxos a los que se les permitió bendecir a los creyentes que se iban a lanzar al combate. A medida que los alemanes continuaban su ofensiva, la temperatura empezó a oscilar entre los 7 y los 10 grados bajo cero. La Rasputitsa fue frenando el ritmo de sus avances. El lodo dificultaba mucho el ritmo de las unidades acorazadas y las vías de suministro alemanas tenían grandes dificultades en enviar el combustible y el material necesario a la primera línea de combate, que cada vez se alejaban más de los depósitos de abastecimiento. Cuantas más lluvias caían, más lodo se generaba en el terreno, convirtiéndose en una pesadilla para los ingenieros que trabajaban intensamente para mantener el tránsito de las carreteras. A esto había que sumarse las nuevas tácticas de guerra soviéticas, que usaron perros equipados con bombas que habían sido adiestrados para correr poniéndose bajo los tanques, y los soviéticos activaban los explosivos a control remoto. Además de aparecer las primeras partidas partisanas que atacaban la retaguardia alemana y la firme determinación de los soldados soviéticos de resistir en sus posiciones hasta la muerte para ganar tiempo. Se sucedieron diversas batallas de tanques a lo largo del frente, pese a las dificultades de la Rasputitsa y que los alemanes tuvieron que limitar sus maniobras. La ventaja numérica sobre los blindados soviéticos fue clave para que los alemanes sumaran una consecución de victorias hasta conseguir abrir una serie de brechas en el frente entre el 22 y el 25 de noviembre. Siendo este último día, el 25 de noviembre, cuando la Legión de Voluntarios franceses tuvo su bautismo de fuego en Dukovo, a 50 kilómetros al oeste de Moscú. Los franceses lograron hacerse con un tramo de 12 búnkeres de la línea defensiva, sufriendo 70 bajas, repartidas en 15 muertos y 55 heridos. Entre el 28 y el 29 de noviembre, la 7ª División Panzer llegó hasta Polevo. El ejército alemán ya estaba a 40 kilómetros de la capital soviética. Las columnas blindadas parecían imparables, pero el 1 de diciembre cayeron las primeras nevadas, sin ninguna interrupción, depositándose la nieve en el suelo y formándose una capa de hielo muy gruesa, que imposibilitaba el movimiento de los vehículos. Pero la situación empeoró aún más para los alemanes. Las temperaturas bajaron bruscamente hasta mínimas de 35 grados bajo cero. El Estado Mayor alemán no tenía previsto este cambio de tiempo tan brusco, así que las tropas del frente no estaban equipadas para resistir a la inclemencia climática. Las vías de comunicaciones quedaron bloqueadas, los motores de los vehículos tampoco estaban adaptados a un clima tan frío y se congelaron. Imposible disparar con los cañones o los fusiles y ametralladoras porque no había grasa para las municiones, y empezaron a registrarse las muertes por congelación de varios soldados. Ante estas condiciones, el avance era imposible y los generales aconsejaron a Hitler que se detuviera la ofensiva y se pasara a la defensiva, pero Hitler se negó a ello y ordenó que continuara el ataque. A duras penas,
los alemanes reanudaron la ofensiva el 2 de diciembre y el 62 Regimiento de Ingenieros Panzer logró llegar a 16 kilómetros de Moscú, pudiendo contemplar los soldados la ciudad y las cúpulas del Kremlin a lo lejos. Entre los días 3 y 4, los soviéticos realizaron fieros contraataques, apoyados por un intenso fuego artillero. Las fuerzas alemanas estaban muy desgastadas y no podían avanzar. El 5 de diciembre, los generales por fin convencieron a Hitler de que era imposible seguir con el ataque y que debían adoptarse posiciones defensivas. Mientras tanto, en estos primeros días de diciembre, al Estado Mayor soviético le llegó un mensaje que fue decisivo para la batalla. El espía soviético Richard Sorge comunicaba que los japoneses no tenían ninguna intención de entrar en guerra con la Unión Soviética y que no le iban a atacar por Manchuria. Esto supuso un gran balón de oxígeno para los soviéticos, que podían contar con las fuerzas de Siberia, un refuerzo de 1.060.380 soldados, 200 tanques y 1.376 aviones. Mientras todas estas fuerzas eran trasladadas con rapidez a través del tren transiberiano, Zhukov planificó deprisa y corriendo el contraataque soviético. A medida que las fuerzas siberianas llegaban a Moscú, eran inmediatamente desplegadas al frente. Con un gran cañoneo artillero y con lanzacohetes Katyushka, el 5 de diciembre dio comienzo un devastador ataque soviético por el norte, llegando hasta Kalinin. Por primera vez, la aviación soviética tuvo la superioridad en el aire y realizó un apoyo aéreo muy efectivo. Los alemanes se encontraron que sus tanques o estaban congelados o se encontraban frente a una ingente cantidad de carros T-34 soviéticos, la mayoría de ellos recién salidos de las fábricas y todavía sin pintar, que aplastaron a las unidades alemanas muy fácilmente. El 6 de diciembre, el frente quedó colapsado y los alemanes emprendieron una retirada desesperada, dejando mucho material detrás. 2 días después, el 8 de diciembre, los soviéticos lanzaron un ataque en pinza que estuvieron a punto de embosar a los alemanes, librándose estos de quedar encerrados porque huyeron hacia el sur y consiguieron escabullirse del cerco. Y hasta el 2 de enero de 1942 continuó la embestida soviética. Mientras los tanques soviéticos embestían y rompían las líneas alemanas, los cosacos y las unidades de esquiadores aniquilaban a todo aquel enemigo que quedara rezagado. Para cuando los alemanes lograron estabilizar el frente por el centro, mientras que por el norte los soviéticos llegaron a amenazar Smolensk. Los alemanes nunca más lograron acercarse hasta Moscú. Entre enero y abril de 1942 se produjeron una serie de ataques y contraataques de los dos bandos en diferentes sectores del frente, sin apenas un cambio sustancial en el avance de las líneas, quedándose el frente estancado a partir de abril de 1942. La operación Tifón, más el contraataque soviético, se saldaron con 1.280.000 bajas para los soviéticos, al sumarse los 650.000 muertos con los 630.000 soldados que cayeron prisioneros, además de la gran pérdida de material que se estima en más de 1.000 tanques, mientras que el eje tuvo 74.694 muertos y 129.166 heridos, además de perder 1.300 tanques, 2.500 cañones y 5.000 vehículos. Aunque el objetivo de Zhukov, que era el de erradicar por completo el ejército alemán mediante una gran bolsa, no se pudo realizar porque los alemanes fueron capaces de zafarse a sus constantes intentos de embolsamiento, la victoria soviética subió tanto la moral que desde aquel entonces la voluntad combativa traería grandes y sangrientos combates en los siguientes años de beligerancia. Si te ha gustado este vídeo, dale a like o házmelo saber escribiéndome un comentario. También puedes decirme sobre qué tema te gustaría que hablara en el próximo vídeo. No te olvides suscribirte. Un saludo y que todo vaya bien.